Primer tema tenemos lo que es la pedagogía divina. Cuando hablamos de la pedagogía es la ciencia, ¿verdad? La ciencia que estudia el método, las estrategias que se deben implementar dentro de la iglesia e inclusive las mismas estrategias que implementó el mismo Jesucristo para poder llegar a ser comprendido de lo que era el mensaje del reino de Dios. En los tiempos antiguos, pues bueno, no había libros, no había esta digitalización que hay actualmente, porque bueno, recordemos que la tecnología y los procesos van modificándose a medida que van pasando los tiempos. En esos tiempos la gente pues tenía una cultura solamente de comprender lo que veían, por eso era que creían en un Jesús que los iba a liberar de la fuerza del imperio romano, que iba a venir a luchar con espadas, no. Y resulta que Jesús vino fue con otra doctrina, con una doctrina totalmente distinta y con una pedagogía totalmente distinta que muy pocos las comprendieron. Inclusive muchos de sus apóstoles todavía no comprendieron cuál era la pedagogía que estaba implementando Jesús, para que comprendieran que había un primer y único requerimiento para llegar al reino de los cielos, y es amarnos los unos a los otros como el mismo Dios nos ama, que nos cuesta mucho porque somos seres humanos y los seres humanos pues vivimos entre la emocionalidad y la espiritualidad. Bueno, esto de la pedagogía divina tiene que ver con todo ese proceso de la ciencia del conocimiento de lo divino, No lo vamos a comprender todo, porque hay demasiados misterios, demasiados secretos, bueno, secretos no, misterios que solo la fe nos ayuda a nosotros a comprenderla. Pero es solo la fe la que nos ayuda a comprender todo esto. En la pedagogía divina se relaciona con todos esos documentos que permean el proceso de la iglesia, especialmente en la catequesis. Para ser catequista, y por eso yo los quiero felicitar porque se deben formar. Para ser catequista no es solamente el que lee bonito, el que tiene paciencia con los muchachos, no. El que es catequista es porque se tiene que formar. El que es catequista es porque realmente tiene que tener unos conocimientos al menos iniciales para poder enseñar a nuestros muchachos. Hay documentos que por supuesto dentro de la pedagogía divina se toman en cuenta para poder trabajar en lo que es el crecimiento de la iglesia, el crecimiento de la fe y la misma experiencia. Uno de ellos es el Concilio Vaticano II. Este Concilio Vaticano II habla en primer momento del Dei Verbum, ¿verdad?, que es la constitución dogmática sobre la divina revelación. Todo este documento destaca lo que es las revelaciones, la preparación en el Antiguo Testamento hasta alcanzar la plenitud de la llegada de Jesucristo, el que envió el Padre para que pudiéramos comprender cuál es la misión del amor verdadero de Dios, que ha hecho hasta la entrega incondicional de su propio Hijo. Otro de los decretos es sobre las actividades misioneras de la iglesia. Aquí se enfatiza todo lo que es la necesidad de la adaptación de la predicación del Evangelio. Nosotros como catequistas somos evangelizadores a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños que se preparan para el rito de la luz, que se preparan para la primera comunión, que se preparan para la confirmación. ¿Qué toca? Toca que a través de los distintos documentos ustedes se puedan formar, puedan obtener conocimientos bases, no conocimientos profundos porque ustedes no van a ser teólogos, pero sí conocimientos bases que ayuden a todos nuestros niños, primero a comprender usted cuál es el sentido de ser evangelizador a través de la catequesis, y el otro es que los niños, a través de unas estrategias y una pedagogía para niños, puedan ellos comprender cuál es el mensaje del Señor. También tenemos como documento lo que es la exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II,
¿verdad? Que entre ellos destaca el numeral número 4, donde el Papa afirma que la catequesis se inspira en la pedagogía divina, lo leo textualmente, tal como ésta ha sido revelado a lo largo de la historia de la salvación. Recuerda que la historia de la salvación ha sido un proceso continuo hasta llegar a lo que es la expresión más grande de Dios y de ese amor de Dios, que es la entrega de su propio Hijo. A ninguno de nosotros nos gustaría entregar nuestros hijos. ¿O sí? Bueno, yo no lo haría. Y Dios por su infinito amor lo hizo. También en el numeral número 11 se subraya mucho lo que es el conocimiento de la Escritura. Un pueblo que no conoce la Escritura no tiene fe. Un pueblo que no lee, medita y estudia la palabra de Dios no es un pueblo que no vive la fe. Es simplemente un maestro de dar clases de educación para la fe. Y no es eso lo que se pretende en la catequesis. En la catequesis se pretende que podamos nosotros enseñar a los muchachos a tener fe o a dar pasos en fe. A dar pasos en fe. Y en el numeral 58 que habla de lo que es la pedagogía de la fe, lo que les estaba diciendo. Cómo Dios mismo se sirvió de esta pedagogía para que sigamos un ejemplo de pedagogía de la fe. Cuando Jesús nos habla en la parábola del sembrador, el que tiene fe la comprende y entiende qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero el que no tiene fe lo hace literalmente y termina diciendo, si es verdad lo que dice Dios aquí, pero ¿qué te dice? Bueno, que hay que ser tierra buena, muy bien, pero ¿qué te está diciendo el Señor este día? ¿Qué te dice a ti personalmente? ¿Cómo estás haciendo este trabajo de catequesis? ¿Cómo? Bueno, otro es, entre las naturalezas fundamentales de la pedagogía divina está el Antiguo Testamento, todas las figuras que hubo, ¿verdad? Desde el Éxodo, desde la creación del hombre, toda esta pedagogía que fue implementada por Dios en el Antiguo Testamento, en ese comunicado con Abraham, con Moisés, hasta con Jonás, que Jonás se negaba plenamente en anunciar a la gente de Nínive el mensaje de Dios. Y Dios siempre le ha dicho a todos los profetas, no tengas miedo que soy yo el que voy a hablar. Soy yo el que voy a hablar. Muchos catequistas se retraen de hacer un trabajo pedagógico porque les da miedo cómo puedan hablarle a los muchachos. Y es el mismo Espíritu Santo el que va obrando y el que va haciendo todo este trabajo. Recordemos que los libros proféticos nos hablan claramente de todo lo que es esa pedagogía divina de Dios. ¿Y quién más que en el Nuevo Testamento que Pablo? Pablo es un gran pedagogo. Todas las cartas de Pablo nos muestran a nosotros lo que es el verdadero sentido de la conversión. Y ahí es donde tenemos que ir nosotros revisándonos y ayudando a nuestros muchachos para que ellos comprendan cuál es el verdadero sentido de la conversión. Convertirse no es el hecho de que ya de hoy para mañana yo soy otro. No. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de conversión porque esa no es la conversión. A mí no me va a convertir. Bueno, ahora yo voy a formar parte de Maús, del cursillo, voy a hacer talleres de oración y vida. No. La transformación viene que después que tú estás dentro de este servicio, como es la catequesis, tú puedas interpelarte a ti mismo si a través de este servicio tú estás viendo a Dios. Eso es lo más importante. Y eso es lo que pretende el Señor. Eso es lo que pretende el Señor. Y entre esta pedagogía, nuestro Padre manda nada más y nada menos que a su propio Hijo, como lo decía anteriormente, y Él a través de la nueva alianza, que es el Nuevo Testamento, nos habla de esa encarnación como culminación de su proceso. O sea, ya el que no quiera escuchar al mismo Hijo de Dios, pues Dios mío, ¿a quién tiene que escuchar? Tampoco podemos esperar que nos llegue una voz del cielo que nos diga cada rato, mira, hijo. No, esa no es la voz de Dios. La voz de Dios está en el silencio, en la paz. Y ese silencio, pues, cuesta mucho tenerlo. Características importantes de esa pedagogía que Jesús tenía. Mira esto, una maravilla lo que Jesús utilizaba. Jesús utilizaba el uso de las parábolas. Si Jesús estuviera ahorita, estuviera utilizando la inteligencia artificial. Si Jesús estuviera ahorita, estuviera utilizando el WhatsApp, estuviera utilizando el Telegram.
y hasta hiciera alguna actividad de TikTok, ¿por qué no? Porque ese es el mensaje que actualmente los jóvenes, los niños, los adultos, pues han aprendido y se han ido formando. Pero la pedagogía de Jesús en ese entonces era una pedagogía de la ternura y quería explicar cuál era la voluntad del Padre a través de estas parábolas. Otro elemento de la pedagogía de Jesús fue esa autoridad amorosa. Jesús en todo momento manifestaba su amor, y su amor no lo manifestaba. Jesús no iba a ser más bueno por la cantidad de milagros que hacía. Jesús no iba a ser más bueno mientras más popular se hacía. Jesús era más bueno mientras que hacía todo en el anonimato, en el silencio, y por eso les decía a todos que los ayudaba, les decía, no le digan a nadie, no le cuenten a nadie lo que yo hice. Por favor, eso es entre usted y yo. Y así mismo pasa en la catequesis. No podemos nosotros pretender ser el mejor catequista para que los demás te aplaudan. No, sé el mejor catequista para que el Señor te aplauda. Más nada, más nada. Otra es esa insistencia grande en el amor de Dios al prójimo. Y por eso, en lo de los 10 mandamientos, Jesús dice, vamos a resumirlos todos y vamos a hacerlo en uno solo. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El amor de Dios viene reflejado desde la verticalidad para convertirse en la horizontalidad. Es decir, Dios envía su amor sobre mí para que yo, con mi pedagogía, con mis modos, con mi actuar, pueda hacerlo horizontal. ¿A través de qué? A través del amor hacia los demás. Vuelvo y repito, es un trabajo que hay que, valga la redundancia, trabajarlo para poderlo lograr. Jesús también tenía esa insistencia gigantesca en el amor a Dios y al prójimo. Jesús era el que decía que todos seamos uno, como el Padre está en mí y yo en él. Quizás los apóstoles dirían, bueno, sí o no, pero Dios es tan misericordioso que hasta con los apóstoles vino y fue genial, porque aunque muchos de ellos no creían, llegaron a lograr la santidad por el simple hecho de haber dicho sí, aquí estoy. Así que nosotros estamos llamados a ser santos porque le hemos dicho sí al Señor. La santidad no es para todo aquel que se porta de una manera tan correcta que ni siquiera abre los ojos. La santidad está abierta para todos aquellos que reciben al Señor y lo ponen en el servicio. Ahí es donde está la santidad. Y por supuesto esa promesa gigantesca del Espíritu Santo, cuando Él dice, conviene que yo me vaya para que venga el que los va a consolar. O sea, la obra del servicio de cada uno de nosotros, si no la ponemos en manos del Espíritu Santo, no tiene sentido. Porque es el Espíritu Santo el que reaviva, es el Espíritu Santo el que trabaja con nosotros. El Señor se encarna, el Señor acepta, se adapta a nuestra cercanía y tiene un amor que es misericordia. Y la palabra lo dice, su amor es tan, Juan lo dice, Juan es el gran apóstol del amor y él dice, quien ama hace la voluntad del Padre. Amamos los unos a los otros como Dios nos ha amado. Y también nos dice, así como el Padre me ha enviado el amor a mí, yo tengo que dar mi amor a los hermanos. No es que voy a retribuirle el amor directamente a Dios. Si yo lo hago con el hermano, estoy haciendo amor a Dios, porque todos somos al menos un pedacito de Dios por el hecho de ser hijos de Dios. El amor de Dios es misericordioso. Y este Espíritu Santo es el maestro de la interioridad, que es otro tema interesante. Una de las pedagogías importantes que nosotros tenemos que aprender es cómo yo interiorizo al maestro para que yo entre en el anonimato y sea mi Padre el que sea el protagonista. No puedo ser el protagonista yo, porque entonces no me estoy cristificando. Estoy simplemente mostrando una habilidad que yo tengo, del cual no es mi habilidad, sino es mi servicio. Y cuando hacemos un servicio, lo hacemos para la entrega del Señor. Ahora bien, ¿cuál fue la pedagogía de Dios? La pedagogía de Dios fue, 1, la creación. Creó todo a su imagen y semejanza, es decir, ustedes, sus catequizados, el equipo de catequesis, todos hemos sido hechos a imagen
y semejanza de un Dios que nos ama. Quiere decir que nosotros tenemos que tener la disciplina del Padre, el amor y la generosidad del Hijo y la consolación del Espíritu Santo. Tengamos cuidado de no querer ser el mejor catequista para que el Padre se quede contento con el trabajo que yo hago. No. Tengamos cuidado por agradar a Dios con el servicio que vamos haciendo. Y por supuesto, todo lo que es la liturgia, los sacramentos, todo eso lo implementó Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien nos enseña los sacramentos. Los sacramentos no es solo de la iglesia, esos sacramentos son de Dios. ¿Ok? Somos una comunidad eclesial, por lo tanto, ni el catequista es más que el catecúmeno, ni el catecúmeno puede ser más que el cursillista, ni el cursillista más que el de Maón, ni el de Maón el más efusivo. No, todos somos hermanos. Y aquí la hermandad no es solo generar un cuadro donde los catequistas celebramos solos esto, los de talleres celebramos solos esto. No, toda la comunidad eclesiástica de la parroquia tal, para no nombrar específicamente la parroquia Nuestra Señora del Carmen, debemos tener un trabajo de comunidad eclesial, y esa es la gran pedagogía divina que pretende el Señor. En conclusión, ¿qué pretende Dios Padre Todopoderoso con su pedagogía? Que a través de ese estudio, de esas metodologías que vamos implementando en la catequesis, podamos fomentar en nuestros niños, esos niños que no llegan solamente a la fiebre del mes para ir a recibir 4 domingos la Eucaristía porque está enfiebrado. No. La pedagogía debe dársele un cambio total y tener esos encuentros de fe cercanos con Cristo Jesús sacramentado. ¿Para qué? Para que los muchachos puedan comprender la esencia de su primera comunión. Porque no nos podemos quedar solamente con hablar de dogma, hablar de lo litúrgico, sino que ellos puedan vivir plenamente a Jesús, presente en la Eucaristía sin necesidad de recibirla todavía, pero sí que puedan tener la imagen, la figura del Señor. Así que recuerden, la pedagogía divina es esa ciencia que a través de diferentes métodos, estrategias, recursos, podamos nosotros irle enseñando a nuestros muchachos que Dios es amor y que Él, con su infinito amor, se nos ha presentado en la historia de la salvación de muchas maneras, en los profetas, en los apóstoles, en el mismo Jesús, e inclusive después de todo esto, en un Pablo que anuncia lo que es realmente la conversión.